Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Nunca pensé que me encontraría en Serenity Falls, de todos los lugares. Es pintoresco, demasiado tranquilo para alguien como yo, alguien con, digamos, un pasado colorido. Pero aquí estoy, Eleanor Baxter, la viuda con un velo de gracia, pero debajo de él, un corazón que ha pasado por momentos difíciles. Mi esposo, Edward, dejó este mundo pensando que me conocía. No lo hizo. Nadie en este pueblo lo hace. Edward era todo lo que Serenity Falls admiraba, exitoso, encantador, un pilar de la comunidad. Nuestra librería, el refugio de los Baxter, era más que un negocio, era nuestro pequeño imperio. Edward pensaba que era nuestro sueño compartido. Lo dejé creer eso. ¿La verdad? Estaba aburrida. Yo no estoy monótona, predecible. Es decir, hasta que encontré mi propio entretenimiento. ¿Traición? Algunos podrían llamarlo así. Yo lo llamo supervivencia. Cuando estás atrapado en una jaula dorada, encuentras formas de liberarte, incluso si eso significa abrir algunas puertas que deberían haber permanecido cerradas. Mis encuentros secretos, mis escapes de este llamado paraíso, fueron mi rebelión. Edward nunca sospechó nada. El crimen perfecto, podrías decir. Eleanor, querida mía, eres la luz de mi vida, solía decir Edward, con los ojos brillando de amor y confianza. Cuánto sabía tan poco. Yo representaba el papel de la esposa devota, pero por dentro, estaba gritando, tramando, soñando con una salida. Luego vino el giro que nunca anticipé. La salud de Edward comenzó a deteriorarse, lentamente al principio, luego de golpe. Ver al hombre más fuerte que conocía convertirse en una sombra de sí mismo, hizo algo en mí. ¿Fue culpa? Tal vez. O tal vez fue la realización de que mi libertad estaba ligada a su mortalidad. ¿Me preocupaba por él? Por supuesto que sí. No puedes compartir tu vida con alguien, incluso una vida construida sobre medias verdades, sin sentir algo al final de la misma. Pero mientras estaba junto a su lecho, viendo cómo la luz se desvanecía de sus ojos, no pude evitar sentir un sentido retorcido de alivio. Eleanor, mi amor, has hecho mi vida hermosa, susurró en sus últimos momentos. Si tan solo supiera la fealdad que yacía bajo mi apariencia compuesta. El funeral fue un espectáculo, tal como Edward lo hubiera querido. Serenity Falls lloró a su hijo favorito, y yo representé el papel de la viuda afligida a la perfección. ¿Pero por dentro? Por dentro, estaba calculando, planeando mis próximos pasos. Sin Edward, era libre. Libre para explorar, descubrir, vivir realmente. Pero la libertad tiene un costo, ¿verdad? Eleanor, has sido tan fuerte durante todo esto, me dicen, con los ojos llenos de pena y admiración. Pocos saben, la fuerza no se trata solo de soportar el dolor, se trata de usarlo, darle forma a tu voluntad. ¿Y mi voluntad? Es más fuerte que nunca. Así que aquí estoy, Serenity Falls, tu amada Eleanor Baxter. La viuda con un secreto, un plan y una sed de una vida que realmente me pertenezca. ¿Qué viene después? Solo yo lo sé. Y no puedo esperar para ver la expresión en sus rostros cuando mi verdadero yo salga a la luz. Porque en Serenity Falls, bajo el barniz de paz y tranquilidad, yace una oscuridad esperando ser revelada. Y yo, Eleanor Baxter, soy la mujer perfecta para sacarla a la superficie. El día en que Edward me propuso matrimonio, Serenity Falls estaba en efervescencia. Era perfecto, una escena sacada directamente de esas cursis novelas románticas que volaban de las estanterías en el refugio de los Baxter. Se arrodilló, justo allí en la plaza del pueblo, el corazón mismo de este pequeño mundo. Eleanor, querida mía, ¿te casarás conmigo?, preguntó, una caja de terciopelo en sus manos temblorosas. La multitud a nuestro alrededor suspiró al unísono, un coro de testigos de nuestro momento perfecto. Sí, dije, mi voz firme, mi corazón una mezcla de anticipación y temor. Sí, a una vida que no estaba segura de querer. Sí,
a un hombre que sabía que nunca podría amar verdaderamente. Pero también, sí a la seguridad, a la estabilidad y a un plan que se formaba en mi mente. Nuestra boda fue el tema de conversación en el pueblo, una celebración suntuosa que no escatimó en gastos. Edward irradiaba orgullo, sus ojos solo para mí. Soy el hombre más afortunado del mundo, susurró mientras bailábamos bajo las estrellas. Sonreí, la novia perfecta con su vestido perfecto, mi mente llena de pensamientos sobre qué y quién podría satisfacer verdaderamente mis ansias de más. La vida con Edward era cómoda, predecible. El refugio de los Baster prosperó bajo nuestra propiedad conjunta. Edward se encargaba de las finanzas, los pedidos, las trivialidades del día a día. Yo daba vida al lugar, organizando eventos, seleccionando libros que atraían a las multitudes. Nuestra asociación, al menos en los negocios, era impecable. Luego llegaron Peter y Charlotte. Mis hermosos, inocentes hijos. ¿Los amaba? Por supuesto. Eran parte de mí, mi carne y sangre. Pero a medida que crecían, también lo hacía la realización de que mi vida, mis elecciones, me habían atrapado en un mundo que nunca quise verdaderamente. Mamá, ¿por qué siempre pareces triste?, preguntó Charlotte una tarde, sus grandes ojos inquisitivos mirándome. Mamá solo está cansada, cariño, mentí, arropándola en la cama, su inocencia en marcado contraste con los secretos que guardaba dentro. La verdad era que mi corazón anhelaba emoción, peligro, algo, cualquier cosa, que no fuera esto. Mis asuntos, si así se les puede llamar, eran mi escape. Riesgos discretos y calculados que me brindaban la emoción que mi matrimonio carecía. Edward, bendito sea su alma, nunca sospechó nada. O si lo hizo, optó por hacer la vista gorda, el esposo perfecto hasta el final. Pero a medida que la salud de Edward declinaba, mi red de mentiras comenzaba a apretarse a mi alrededor. La culpa, una sensación desconocida e indeseada, empezaba a infiltrarse en mí. No culpa por mis traiciones, sino por el alivio que sentía ante la perspectiva de su fallecimiento. La libertad estaba al alcance de mi mano, una especie retorcida de liberación de la vida que había construido por deber y engaño. Te amo, Eleanor. Siempre te he amado, dijo Edward, su voz débil, su agarre en mi mano débil pero lleno de afecto. Lo sé, Edward. También te amo, respondí, la mentira saliendo tan fácilmente como respirar. ¿Lo amaba? Tal vez, a mi manera. Pero no de la forma que él merecía. No de la forma en que él me amaba. Mientras navegaba por las complejidades de mi doble vida, las mentiras comenzaron a sofocarme, la emoción de mis encuentros secretos ya no era suficiente para mantener la fachada. Mi matrimonio, mi familia, era un castillo construido sobre arena y la marea estaba subiendo. Así que allí estaba yo, atrapada entre la vida que llevaba y la vida que deseaba, prisionera de mi propia creación. Sorrento Falls, con sus susurros de perfección y tranquilidad, se había convertido en mi campo de batalla. Y mientras permanecía allí, al borde del cambio, sabía que la única salida era a través de las cenizas de la vida que había cuidadosamente cultivado. Pero recuerda, querido lector, en el juego de secretos y mentiras, siempre soy la jugadora, nunca el peón. Y como pronto descubriría Sorrento Falls, Eleanor Baxter no era una mujer a subestimar. El tiempo, el ladrón que desgasta gradualmente todo, no había sido amable con Edward y conmigo. Sin embargo, nuestra fachada de amor duradero se convirtió en el tema de conversación en Sorrento Falls. La gente envidiaba lo que veían como una unión perfecta, un amor que resistió la prueba del tiempo. Si tan solo supieran la verdad detrás de nuestras sonrisas cuidadosamente construidas. La salud de Edward continuaba su implacable declive, un recordatorio del hilo frágil por el cual pende la vida. Ver al hombre con el que una vez había prometido pasar mi vida convertirse en una sombra de lo que fue, despertaba algo inesperado en mí, un cóctel de culpa y anticipación. Estaré justo a tu lado, Edward. No estás solo, susurré, mi voz una melodía de mentiras. Él sonrió, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y gratitud. Eleanor, mi roca, solía llamarme. Si las rocas pudieran ahogarse en su propio engaño, eso es lo que estaba haciendo.
En medio de la desesperación tranquila de nuestro hogar, planeaba mi escape, soñando con una vida más allá del lecho de enfermo de Edward, más allá de Serenity Falls. Sin embargo, con cada plan que concebía, la realidad me golpeaba fuerte. La libertad era un sueño lejano, encerrado por las cadenas del deber y los ojos curiosos del pueblo. Una tarde, mientras Edward y yo estábamos en silencio, la tensión entre nosotros era palpable. ¿Alguna vez lo lamentas, Eleanor? ¿Nuestra vida juntos?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Lamentar? Tenía una lista. Pero enfrentar a Edward, ver la vulnerabilidad en sus ojos, todo lo que pude articular fue, nunca, Edward. Nuestro viaje tuvo sus altibajos, pero atesoro cada momento. Mentiras. Más mentiras para agregar a la colección. Pero lo que me sorprendió fue el destello de verdad en mis palabras. En medio de los secretos y los resentimientos silenciosos, había momentos que realmente atesoraba. Momentos que, en el crepúsculo de la vida de Edward, parecían brillar aún más contra el telón de fondo de nuestro inminente acto final. Nuestros hijos, Peter y Charlotte, se convirtieron en mi ancla, recordándome las partes de mi vida no manchadas por la duplicidad. En ellos, veía una oportunidad de redención, una esperanza de que el legado Baxter fuera más que solo una serie de engaños. A medida que empeoraba la condición de Edward, el pueblo se unía a nuestro alrededor, su apoyo un recordatorio constante de la fachada que debía mantener. Eres tan fuerte, Eleanor, decían, sin ser conscientes de la tormenta que rugía dentro de mí. Su admiración era una prisión, sus expectativas los barrotes. Una noche de otoño fría, mientras Edward y yo mirábamos el pueblo desde nuestro porche, él tomó mi mano. Prométeme, Eleanor, que vivirás plenamente una vez que me haya ido. Serenity Falls es demasiado pequeño para alguien como tú. Su solicitud, una mezcla de amor y resignación, me golpeó como un tren de carga. Él sabía. En cierto nivel, Edward siempre lo había sabido. Lo prometo, dije, apretando su mano. Una promesa que pretendía cumplir, pero no de la manera que él imaginaba. La muerte de Edward marcaría el comienzo de mi verdadera liberación, el inicio de un nuevo capítulo escrito únicamente por mí, para mí. La ironía no se me escapaba. Al buscar mi propia libertad, me había enredado en una red de mi propia creación, atrapada entre el amor que sentía por mi familia y la desesperación por huir de la vida que había construido. Serenity Falls, con su encanto pintoresco y sus árboles susurrantes, era tanto mi refugio como mi jaula. A medida que el tiempo avanzaba, el espíritu una vez vibrante de Edward se apagaba, dejándonos en un tranquilo estado de limbo. Nuestro amor duradero, una historia para los tiempos venideros, llegaba a su fin. Y con su conclusión, se preparaba el escenario para mi gran escape. O eso pensaba. Pero los planes, especialmente aquellos construidos sobre una base de traición y anhelo, tienen una forma de desmoronarse en las costuras. Y los míos estaban a punto de desmoronarse de una manera que nunca anticipé. El cambio llegó un martes, el tipo de día que no marcarías por nada especial, no en Serenity Falls. Sin embargo, fue el día en que mi mundo cuidadosamente curado comenzó a desmoronarse, pieza por pieza cuidadosamente colocada. Edward se había ido. El hombre con el que había pasado años, planeando mi vida a su alrededor y, a veces, planeando mi escape de ella, había dejado este mundo. Y con su partida, las compuertas del cambio se abrieron de par en par. Lo siento mucho por tu pérdida, Eleanor. Era un buen hombre, decían, uno tras otro, sus rostros borrosos de falso pesar y curiosidad. Venían, no solo para presentar sus respetos, sino para vislumbrar las consecuencias de la muerte de Edward en la viuda Baxter. Pocos sabían que había estado preparándome para este momento, esperando pacientemente la libertad. Sin embargo, la libertad se sentía como un vestido mal ajustado, colgando suelto en lugares que no había anticipado. Peter y Charlotte, mis anclas en la tempestad, buscaban orientación en mí. ¿Qué hacemos ahora, mamá? La voz de Charlotte se quebró bajo el peso de su dolor. Su inocencia, un fuerte contraste con la oscuridad que albergaba en mi interior.
Seguimos adelante, respondí, mi voz firme, un testimonio de los años perfeccionando la fachada de la esposa y madre obediente. Pero seguir adelante no era tan sencillo como lo había imaginado. Con el fallecimiento de Edward, secretos enterrados hace mucho comenzaron a emerger, susurros en la oscuridad que amenazaban con engullirme. El primero llegó en forma de una carta, sin marcar, anónima, cuyo contenido era un reflejo de mis miedos más oscuros. Sé lo que hiciste, decía, una simple frase que se sentía como un lazo apretándose alrededor de mi cuello. El pánico, una sensación extraña que había evitado durante mucho tiempo, se convirtió en un compañero constante. ¿Quién sabía? ¿Y qué exactamente sabían? Mis indiscreciones, aunque cuidadosamente ocultas, de repente se sintieron increíblemente obvias. ¿Había alguien estado observando, contabilizando mis pecados? Me había convertido en el tema de los mismos susurros que una vez había evitado. Sorority Falls, con su fachada pintoresca, era un pozo de secretos, y los míos estaban al borde de ser revelados. Pero no iba a permitir que mi mundo cuidadosamente construido se derrumbara sin luchar. La carta era una declaración de guerra, una que acepté con un corazón vengativo. Si alguien buscaba desentrañar mi vida, se encontraría atrapado en su propia trampa. Enfoqué mi atención en la librería, el refugio de los Baster, el epicentro del legado de nuestra familia y ahora, el campo de batalla para mi supervivencia. El lugar que Edward había apreciado se convirtió en mi sala de guerra, donde se ideaban estrategias y se forjaban alianzas. En la calma antes de la tormenta, encontré una aliada improbable en Alice, la misma alma compasiva que una vez había ofrecido consuelo. Eleanor, la gente habla, pero yo no escucho. Si necesitas una amiga, estoy aquí, ofreció, su sinceridad perforando la neblina de mi desesperación. ¿Una amiga o una enemiga disfrazada? La confianza era un lujo que no podía permitirme, sin embargo, en Alice veía una pieza de ajedrez aún por jugar. Mientras navegaba por las aguas turbias de la viudez, mi determinación se endureció. Serenity Falls no me consumiría. Los susurros, las cartas, las amenazas veladas eran solo obstáculos en mi camino hacia la liberación. La muerte de Edward me había liberado, pero era la secuela la que me definiría. En las sombras del cambio, tracé planes, mi mente divagando entre escenarios de venganza y redención. El juego había comenzado, los jugadores atraídos inadvertidamente al tablero. Y yo, Eleanor Baxter, emergería victoriosa, mis secretos enterrados profundamente bajo la fachada de la viuda afligida. Porque en el corazón de Sorority Falls, el cambio no era solo un paso del tiempo, sino un ajuste de cuentas con los pecados, incluidos los míos. Y estaba lista para enfrentar lo que viniera, vengativa, calculadora e indomable. Desearía poder decirte que después de que Edward falleció, encontré consuelo en la soledad, que el silencio de Sorority Falls llenó el vacío que dejó atrás. Pero sería una mentira, y estoy cansada de mentir. Al menos, a ti. ¿La verdad? Su muerte me liberó de formas que no me había atrevido a soñar. Pero con la libertad vino una soledad que no había anticipado, un silencio demasiado fuerte para ignorar. Los días se alargaban vacíos. La librería, una vez un símbolo de nuestra asociación, se convirtió en un mausoleo de nuestra historia compartida, cada libro un recordatorio de una vida que estaba desesperada por dejar atrás. Sin embargo, en medio de las sombras de mi dolor, surgió un nuevo vínculo, una aliada improbable en mi búsqueda de retribución contra las limitaciones de este pequeño pueblo. Su nombre era Alice, una nueva empleada en la librería, joven y vibrante, con un fuego en sus ojos que reflejaba los míos. Eleanor, he notado que últimamente pareces distante. ¿Está todo bien? Su preocupación era genuina, una rareza en Sorority Falls donde los susurros a menudo se disfrazaban de preocupación. Solo adaptándome a nuevas circunstancias, respondí, mi voz traicionando un indicio de mi tormento interno. Alicia sintió, su mirada persistente, como si viera a través de la fachada que había dominado a lo largo de los años. Era inquietante, pero refrescante. Por una vez, alguien me estaba mirando a mí, no a través de mí. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, desviándose de las cortesías mundanas a los secretos enterrados debajo.
Resultó que Alice tenía sus propias razones para odiar este pueblo, para sentirse atrapada. Lo entiendo, Eleanor. Este lugar es sofocante. Pasas toda tu vida intentando encajar en su molde, solo para darte cuenta de que te ha estado aplastando todo el tiempo. Sus palabras eran un bálsamo para mi espíritu inquieto. En ella, vi un espíritu afín, alguien que entendía la jaula de expectativas de la que ambos luchábamos por escapar. Nuestro desdén compartido por Serenity Falls y su fachada de pueblo pequeño se convirtió en la base de una amistad improbable, construida en el deseo mutuo de algo más allá de las limitaciones de nuestras vidas actuales. Tengo un plan, le confesé una noche mientras cerrábamos la librería, el atardecer proyectando largas sombras en el suelo. Una forma de escapar de Serenity Falls, para las dos. Los ojos de Alice brillaron con intriga, sus reservas iniciales cediendo ante la emoción de la rebelión potencial. Dime, instó, su voz una mezcla de emoción y aprensión. El plan era simple pero audaz, un acto final de desafío contra el pueblo que había intentado moldearme en algo que no era. Vamos a tomar lo que podamos de la librería, venderlo y marcharnos. Empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Donde nadie conozca nuestros nombres ni nuestros pasados. Alice vaciló, el peso de la decisión presionándola. Eso no es robar. Llámalo compensación. Por años de mi vida que nunca recuperaré, respondí, endureciendo mi determinación. Además, no es como si Serenity Falls alguna vez nos hubiera dado algo sin esperar algo a cambio. La decisión de marcharse, de traicionar al pueblo que había sido mi prisión, se sintió como el primer suspiro de aire fresco en años. Alice, después de su vacilación inicial, estuvo de acuerdo. Juntas, comenzamos nuestros preparativos secretos, cada paso hacia adelante una declaración de nuestra independencia de las cadenas que nos ataban. Pero a medida que se acercaba el día de nuestra partida, un giro que no había anticipado desentrañó todo. Una traición, no de Alice, sino desde dentro de las mismas paredes del pueblo que me había enseñado tan bien cómo engañar. El plan fue descubierto y, con él, el frágil vínculo entre Alice y yo fue puesto a prueba de formas que no había previsto. Confrontada con la elección entre nuestra nueva alianza y la ira de Serenity Falls, Alice tomó su decisión. No puedo hacerlo, Eleanor. No puedo irme así, confesó, su voz temblando de miedo y arrepentimiento. El dolor de su traición, de su repentino regreso a la seguridad de la conformidad, fue un amargo trago de tragar. Había calculado mal, había confiado en alguien que, cuando se enfrentó a la realidad de nuestra rebelión, eligió al demonio que conocía sobre la libertad que podríamos haber probado juntas. Así que aquí estoy, mi soledad más pronunciada que nunca, mis planes de escape arruinados por la misma persona que pensé que estaría a mi lado en la desafío. La librería, una vez un símbolo de mi encierro, ahora se siente como el único aliado que me queda, su silencioso juicio un recordatorio del costo de alcanzar más allá de los límites de Serenity Falls. Pero no me tengas lástima. Tras la traición de Alice y el desentrañamiento de mis planes meticulosamente trazados, Serenity Falls parecía apretar su agarre a mi alrededor, un lazo disfrazado como el abrazo de un pueblo pequeño. Pero entiende esto, soy Eleanor Baxter, y no me derrumbo, recalibro. La librería, mi prisión convertida en campo de batalla, se convirtió en el escenario para mi acto final en este pueblo. Si Serenity Falls pensaba que había visto el fin de mi rebelión, estaba gravemente equivocado. Mi legado no sería de derrota, sino de una salida espectacular que grabaría mi nombre en la memoria de cada alma en este pueblo. Con la traición de Alice aún una herida fresca, me volví hacia adentro, tramando mi venganza con una frialdad de precisión que haría estremecer a los cotillas susurrantes del pueblo si supieran la profundidad de mi desprecio. ¿Crees que has ganado?, murmuraba para mis adentros mientras caminaba por las calles familiares, cada paso una promesa silenciosa del caos que estaba a punto de desatar. El plan era maquiavélico en su simplicidad. La librería, llena de ediciones primeras raras y valiosas, sería mi palanca de presión. Comencé a contactar a coleccionistas, negociando ventas bajo el disfraz de recaudar fondos para una organización benéfica inexistente. Es para los niños de Serenity Falls, decía con una sonrisa que nunca llegaba a mis ojos. Las mentiras fluían tan fácilmente como el río que cruzaba el pueblo,
y con cada transacción mi fondo de escape crecía. Una noche, al cerrar la librería con llave, me di la vuelta para encontrar a Peter parado detrás de mí, su expresión una mezcla de confusión y preocupación. «Mamá, ¿qué está pasando?» «La gente está hablando», dijo, su voz baja. «Déjalos hablar», respondí, mi tono desdeñoso. «Estamos a punto de darles algo de qué hablar». Peter, siempre el mediador, trató de razonar conmigo. «Mamá, esto no eres tú. ¿Qué pasó con empezar de nuevo? ¿Con seguir adelante?» Me reí, un sonido amargo y agudo. ¿Empezar de nuevo? ¿Seguir adelante? Este pueblo no permite nuevos comienzos, Peter. Te ata a tu pasado, a tus errores. No, querido mío, no estoy huyendo. Estoy tomando lo que se me debe. El conflicto con Peter me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Era la víctima no intencionada en mi guerra con Sorrento Falls, una guerra que exigía sacrificios. Estoy haciendo esto por nosotros, Peter. Por un futuro sin cadenas, por las expectativas de este pueblo. Pero a medida que se acercaba el día de mi partida planeada, un giro inesperado amenazaba con deshacerlo todo. Los coleccionistas con los que había estado tratando eran más que simples entusiastas, eran investigadores, rastreando los orígenes de los libros raros que vendía desesperadamente. El abrazo de Sorrento Falls se apretó, no en apoyo, sino en acusación. Confrontada por la comunidad, liderada por aquellos que alguna vez consideré aliados, me quedé sola, con la espalda contra la pared. Ladrona, me llamaron. Estafadora. Las etiquetas picaban, pero palidecían en comparación con la mirada de traición en los ojos de Peter. En ese momento, mientras enfrentaba el juicio del pueblo, me di cuenta del verdadero costo de mi venganza. No solo mi reputación, sino la confianza de mi hijo, el último vestigio del legado de mi familia. Sin embargo, incluso cuando las paredes se cerraban, sentía un sentido perverso de logro. Había sacudido a Sorrento Falls hasta sus cimientos, exponiendo la hipocresía debajo de su fachada pintoresca. Mi legado no sería de sumisión silenciosa, sino de resistencia desafiante. Mientras me preparaba para dejar Sorrento Falls, no con la cabeza alta, sino con el peso de mis acciones pesando en mis hombros, hice una última parada en la tumba de Edward. Lo intenté, Edward, susurré, el mármol frío e inquebrantable bajo mis dedos. A mi manera retorcida, intenté liberarme. El viaje fuera de Sorrento Falls fue un recorrido por un paisaje de recuerdos, cada hito un recordatorio de lo que dejaba atrás. Pero con cada milla que pasaba, sentía el agarre del pueblo aflojarse, reemplazado por una libertad incierta. El legado que dejo no es de libros o de un negocio próspero, sino de una mujer que se atrevió a desafiar las limitaciones de su mundo. Que Sorrento Falls me recuerde como la viuda Baster, la mujer que casi los hizo arrodillarse. Y en cuanto a mí, conduzco hacia un horizonte lleno de posibil.